las alturas de la vida. Bueno, los que han estado presentes han podido ver. Bueno, continuamos. Ok, otro elemento fundamental que no permite la gestión adecuada de los si el archivo central de mi entidad tiene sistema. Debería tener, Alexander, ¿ah? Si tienen archivo central per se, deben tener, pero verifica de todos modos, porque si no, creo que sería un buen instrumento para crear y presentar para el PATA, para el Plan Anual de Trabajo Archivístico, ¿ok? Y si no, es posible que tengan que actualizarlo conforme lo exige ahora el sistema, esta nueva norma de administración de archivos. Recordemos que han incorporado 3 niveles de archivo distintos, ¿ok? Perfecto, ok. Entonces, otro elemento fundamental es la conformación del comité evaluador de documentos. Es decir, la única forma de tomar decisiones sobre la entidad no es que el órgano de administración de archivos tiene la autonomía absoluta, no. Es uno de los elementos que lo que conforman el comité evaluador de documentos porque necesitamos un consenso. Es decir, hay diferentes visiones dentro de una entidad que, que tienen que ser considerados para poder evaluar o valorar la relevancia de los documentos que generamos al interior de la entidad. Entonces, ¿qué cosa es el Comité de Evaluador de Documentos? Un órgano colegiado, es decir, de varias roles dentro de la organización, de la entidad pública, con atribuciones para la emisión de opiniones de carácter consultivo en materia archivística. Es decir, esta serie documental deberá existir o posiblemente no. Duda, se consulta al Comité de Evaluador de Documentos. Esta sección de serie documental, aun cuando ya venció los plazos de retención, ¿podrían ser eliminados? Se consulta al Comité Evaluador de Documentos. O, en el caso de crear las fichas técnicas de series documentales en virtud del programa de control de documentos archivísticos, también cada serie documental debe ser evaluada por el Comité Evaluador de Documentos para ver si hay algún tipo de diferencias en el criterio de valoración y esos plazos de retención que posiblemente la unidad de organización propietaria asigne pueda ser considerada de una manera distinta, por ejemplo, desde la mirada de los asesores jurídicos o de la oficina de asesoría jurídica de la entidad. ¿Por qué? Porque puede evaluar algunos otros rasgos que no ha evaluado aquella oficina que tramita esos documentos. Entonces, es importante de manera consultiva verificar de manera fehaciente que esa valoración, por ejemplo, para hacer el PCDA es correcta y responde a las necesidades de la organización. En la norma anterior, el comité evaluador de documentos se conformaba o estaba considerado dentro de la norma que rige la valoración documental. Es decir, nosotros podemos encontrar en la norma de valoración de 2019 cómo se conforma el comité evaluador de documentos. Pero al salir esta norma de administración, que es del 2023, de algún modo anula, ¿ok?, esa consideración que estaba en la norma de valoración y empezamos a conformar el comité evaluador de documentos con estos elementos. Entonces, en la norma anterior teníamos como miembros del comité evaluador de documentos la unidad de organización que corresponde al literal A de esta norma de la que estamos viendo en este momento en la pantalla, el órgano de administración de archivos, que era de algún modo el archivo central o quien representaba en la norma anterior, la oficina de asesoría jurídica, porque tenía la mirada jurídica, ¿ok?, que podía hacer una reconsideración de la valoración, y además la alta dirección. Eran 4 oficinas que estaban involucradas en el proceso de evaluación del acervo documentario para toma de decisiones, ¿ok?, sea para eliminación o cualquier otra o valoración. Pero ahora con esta norma se han incorporado otros elementos. Mantenemos la unidad de organización de la alta dirección, es decir, la cabeza de la entidad, porque al final es el responsable absoluto de la documentación en vistas al sistema nacional, es decir, frente al Archivo General de la Nación y la Contraloría General de la República, fundamentalmente también. Mantenemos también el órgano de administración de archivos como miembro,
mantenemos la oficina de asesoría jurídica, ¿ok? Pero además ahora incorporamos la oficina de planeamiento. Es importante, ¿por qué? Porque la oficina de planeamiento es la que al final va a respaldar nuestras propuestas, ¿ok? Para la administración de archivos, que está reflejada por ejemplo, en el POI. Y siempre la recomendación es, porque además esta norma lo indica, nuestro plan anual de trabajo archivístico debe estar casado absolutamente con el POI para poder tener los recursos y el apoyo de toda la entidad, de modo que podamos cumplir los objetivos, porque si no, a lo mejor presentamos algunas propuestas en el plan anual de trabajo archivístico y no tenemos los recursos. Entonces lo que vamos a hacer es un incumplimiento de los compromisos que adquirimos con el Archivo General de la Nación en nuestro plan anual. Entonces POI y PATA deben estar casados y para poder casarlos tenemos entonces la oficina de planeamiento que es el que nos respalda para la administración de archivos. Por ejemplo, si nosotros consideramos las transferencias documentales dentro de nuestro cronograma anual de transferencia, que está incorporado al Plan Anual de Trabajo Archivístico y que además está casado con el POI, planeamiento, si acepta esta norma o esta propuesta, de algún modo está aceptando también que va a tener que aportar los recursos necesarios para poder entonces realizar la actividad. Entonces es importantísimo que hayan incorporado la oficina de planeamiento. Por ejemplo, si una serie documental, imagínense que no tienen plan anual de trabajo archivístico, no tienen el programa de control de documentos archivísticos, y ponen en discusión o proponen al Comité Evaluador de Documentos la eliminación de una serie documental, y alguien negase la posibilidad de eliminarlo porque no está de acuerdo, ahí la oficina de planeamiento tendría que evaluar, ok, si esta serie documental, que son 200 metros lineales, no se elimina porque todavía no estamos de acuerdo con eliminarlo, planeamiento tomará conocimiento que necesitaremos los recursos necesarios para mantener esa documentación aún en repositorios, debido a que como no se ha aprobado, no se ha aceptado que se incorpore en el expediente de eliminación a presentar al Archivo General de la Nación, alguien tiene que custodiar esa documentación que implica costos. Es decir, casamos varias oficinas de modo que o facilitemos o dificultemos la gestión de la administración de archivos, pero siempre considerando el elemento recurso económico, que no es solamente en estantería, sino es en personal, es en mantenimiento, es en insumos, ¿ok? Entonces es importantísimo que hayan incorporado la oficina de planeamiento dentro del Comité Evaluador de Documentos, porque está el tema del recurso económico. Además, han incorporado la oficina de informática. ¿Por qué? Porque sabemos que la administración de archivos, al corresponder la gestión de los recursos para administrar o para hacer una adecuada gestión documental, considerando que ya ahora tenemos también documentos en un entorno electrónico, la oficina de informática tiene que formar parte del juego, ¿ok? Más aún considerando que el Comité de Valor de Documentos como un elemento fundamental para la aprobación del programa de control de documentos archivísticos, así como de la gestión de la información, tiene que estar metido, involucrado directamente con el conocimiento de cómo se está dando, cómo se está manejando la gestión documental al interno de la entidad. ¿Okay? Entonces, es importante que también sepa, porque también va a mojarse en el tema de la administración de los archivos. ¿Ok? Y además, si tuviésemos un archivo desconcentrado, y en efecto tenemos un archivo central siempre en las entidades, han incorporado también al responsable del archivo de gestión documental, cosa que no estaba antes. Antes estaba el órgano de administración de archivos, pero ahora también han involucrado, por ejemplo, al coordinador del archivo central. Entonces hay dos autoridades en materia archivística, que es el administrativo y el especialista. Y es importante que esté incluido.
porque antes quedaba como anónimo y debajo o detrás de las espaldas del órgano de administración de archivos. Entonces es importante que ahora el responsable de administración del archivo central tenga voz también dentro de los criterios de evaluación frente a lo que tenga que evaluar el comité evaluador de documentos. ¿Ok? Aquí creo que alguien me ha escrito algo, perdón. Ok. Y además, el último elemento que siempre estuvo presente, porque evidentemente es el propietario de la documentación a evaluar, las unidades de organización están involucradas. Es decir, antes nuestro PCDA teníamos 4 espacios para firmar, ahora necesitamos firmar 7 espacios, ¿ok? ¿Qué ocurre con esta norma? Que ahora, y esto lo hablamos en la clase del lunes de organización, creo que fue con Giancarlo o con José, que, que la norma de valoración que tenemos vigente hasta la fecha, que ya no coincide con esta norma de administración, contempla dentro de las tablas de los plazos de retención, archivo de gestión, archivo central y años total. Y ahora tenemos que incorporar todo esto, ¿ok? Pero también a la hora de aprobar un PCDA nuevo, que el Comité Evaluador de Documentos está conformado por esto, ahora cómo vamos a modificar esa área de firmas del formato, del formato que especifica la ficha técnica de serie documental. Porque evidentemente, al incluir 3 elementos más, tendríamos que entonces también incluir esas 3 firmas dentro de cada ficha técnica, ciertamente, ¿no? La respuesta que me han dado del Archivo General de la Nación ha sido que cada caso, para cada caso, por ejemplo, una entidad pública que quiera ahora presentar o aprobar un PCDA, tiene que escribirle al Archivo General de la Nación. El Archivo General de la Nación hará una evaluación de cada caso y entonces le dirá a la entidad pública, no, tú no vas a poner archivo de gestión, sino que vas a poner periférico O. Eso a mí me parece que no homologa, que complejiza más el tema. Pero eso es lo que están haciendo las entidades públicas. Desde mi punto de vista, yo lo que haría es poner archivo de gestión. El problema es que no corresponde a la realidad. Entonces, yo lo que espero es que próximamente, o sea, que pronto, el Archivo General de la Nación logre reformular la norma para la valoración de documentos, aun cuando parece que no lo tienen estipulado. Pero así estamos. De todos modos, lo importante es que los archivistas y el sistema institucional de archivo esté claro lo que tiene que hacer y que se rija bajo las normas que pueda aprobar en ese momento, ¿no? En el momento, ¿ok? Respecto a esto, ¿tenemos alguna duda, jóvenes, con respecto al Comité Evaluador de Documentos y lo que les he mencionado sobre cómo se está haciendo la valoración? Este no es el curso de valoración, pero es importante porque la idea es que podamos en estas clases también solventar dudas para la gestión concreta en la que ustedes están trabajando actualmente, ¿ok? Si no hay dudas, continuamos, ¿ok? Entonces, cosas definitivas. Para constituir un sistema institucional de archivos tiene que ser aprobado por dispositivo legal, ¿ok? No puede ser con memo, tiene que ser dispositivo legal para que además todas las oficinas acaten y además pueda ser después oficiado al Archivo General de la Nación, puesto que es obligación de la entidad hacerle conocer al Archivo General de la Nación como un rector cómo está conformado nuestro sistema institucional, ¿ok? Debe ser conforme a alguna de las estructuras que presenta la directiva, lineamientos para la elaboración de documentos de gestión archivística. Les explico. Todas las entidades públicas tienen una norma para elaborar sus documentos de gestión, sea archivísticos o no, generalmente de gestión. Ops. Pero el Archivo General de la Nación también ha emitido una norma donde dice, no, todos los documentos de gestión archivística tienen que ser hechos de esta manera. Ok. ¿Qué ocurre? Cuando ustedes hagan una norma,
unos lineamientos, una directiva archivística al interior de su entidad, cuando ustedes lo eleven, ¿ok? A, por ejemplo, asesoría jurídica, ellos le van a decir, ¿y por qué lo estás haciendo así y no con nuestra norma? Entonces ustedes tienen que incorporar dentro de la base legal de su norma esta norma de la Directiva 025/2019 para que asesoría jurídica comprenda que nosotros tenemos una norma supra a la de la entidad que es emanada por el Archivo General de la Nación para la elaboración de directivas o de instrumentos de gestión. ¿Ok? Entonces, va a haber una discrepancia entre las directivas de la entidad y la de las normas archivísticas que generemos al interior de la entidad, porque nosotros nos rige otra norma que nos da las pautas de cómo hacer nuestros documentos de gestión archivística. ¿Ok? En el sistema institucional de archivo, entonces, debemos describir el alcance, responsabilidades, las actividades concretas, los plazos, entre otras cosas. Para ello tenemos no solamente lo que nos dice la Directiva 025/2019, sino que siempre se recomienda tomar modelos ya existentes para poder de algún modo copiar. Acuérdense que entre normas de entidades no existe el plagio. Es más, muchísimas de nuestras normas tienen que estar basadas absolutamente en definiciones que presenta el mismo Archivo General de la Nación para no romper el mismo esquema o el mismo sistema nacional de archivos respecto a las definiciones, por ejemplo, ¿ok? O los procedimientos. No podemos inventar procedimientos que no están establecidos por la norma. Por lo tanto, es absolutamente válido copiar. No necesariamente vamos a hacer la réplica, pero sí adecuar esas normas generales que nos provee el Archivo General de la Nación para particularizar el tratamiento archivístico al interior de nuestra entidad. ¿Ok? Debe estar basado, es la base para el cumplimiento de las normas archivísticas del Sistema Nacional de Archivos, ajustado a la realidad propia de la entidad, lo que les acabo de decir. Es decir, tenemos nuestras normas del Sistema Nacional, pero habrá particularidades que habrá que puntualizar en nuestra norma. ¿Ok? Y es el punto de partida para el desarrollo de normas específicas para cada proceso y procedimiento archivístico. Es decir, si yo tengo en las normas del sistema institucional de archivo bien definidas las actividades del archivo de gestión, las normas que corresponden a los procesos archivísticos que están vinculados al archivo de gestión tendrán que ser correspondientes a lo que indica el sistema institucional de archivo. Por ejemplo, en el sistema institucional de archivo definitivamente tengo que definir archivo de gestión. Al definir archivo de gestión y defino las actividades, por ejemplo, está el de organización de documentos. Tengo que decirlo en el sistema institucional de archivo. Pero en la norma de organización de documentos al interior de mi entidad, debo decir que el responsable de la organización de documentos es el archivo de gestión. Si se dan cuenta, hay un match entre una y la otra, ¿ok? Solamente que uno me lo presenta de manera genérica, que es la norma del sistema institucional de archivos, pero luego esa norma genérica va a tener un correspondiente en unos lineamientos particulares donde se va a especificar paso a paso lo que vamos a hacer para esa organización, ¿ok? Entonces, de algún modo, el sistema institucional de archivos nos presenta la gestión documental de manera macro para luego particularizarla en una norma específica, que además el Archivo General de la Nación nos obliga a generar y que va a conformar el manual de gestión documental de la entidad. ¿Ok? A ver, y quiero mostrárselos acá. Perdón, ¿dónde está? Acá está. Normas del sistema institucional de archivo. ¿Ok? La particularidad está en las normas del sistema institucional de archivo con el manual de procesos archivísticos que yo le pondría de procesos y procedimientos archivísticos porque no puedo excluir los procedimientos. Cuando aquí en la tercera línea lo incluye, no está en el título. Yo le pondría manual de procesos y procedimientos archivísticos. ¿Ok? Ok. ¿Todo claro hasta acá, jóvenes?
Sí, profesora. Perfecto. Ok. Si hay alguna realidad que yo estoy describiendo y ustedes lo tienen de manera distinta en su archivo, podemos discutirlo, ¿ok? Ok, ahora empecemos a ver los distintos niveles de archivo. Como les decía, teníamos antes dos. Teníamos archivo de gestión y archivo central. Ahora vamos a ver cómo están conformados en esta norma nueva. Los archivos del sistema institucional de archivo, a través de los titulares de las unidades de organización y unidades funcionales, es decir, los directores o coordinadores, designan a un responsable de archivo o, en su defecto, el titular asume las responsabilidades del archivo bajo su custodia. Es decir, estamos hablando que de todos los archivos tiene que haber en cada archivo un responsable. No es que hay una oficina, una coordinación que tiene archivos pero nadie es responsable de. No, tiene que haber un responsable designado. Es decir, tiene que haber una designación, un documento que designa al responsable. La semana pasada, no sé si en este curso o en el de organización, les decía que las designaciones por memo puede quedar en correspondencia y se elimina a los 5 o 10 años. Tiene que ser una designación real, ¿ok? Dispositivo legal. Dispositivo interno, pero dispositivo legal al final, ¿ok? ¿Por qué? Porque solo con el dispositivo, con esa designación, es que vas a poder asignarle responsabilidades a esa persona. Porque si no, queda en manos de nadie. Entonces es importante la designación. Esto lo particulariza esta norma, no estaba en la norma anterior. Así, tan específicamente. Los archivos del Sistema Institucional de Archivo ejecutan y sistematizan el tratamiento archivístico en todas las fases del ciclo vital. Es decir, de manera articulada, todas las fases o todas las etapas del ciclo de vida deben estar comprendidas dentro del Sistema Institucional de Archivo. Significa que no es que solamente el archivo de gestión cumple funciones y queda en el vacío legal, cuando, por ejemplo, tenemos supuestos archivos periféricos. Es decir, no es que tengo archivo de gestión y archivo central y no declaro, por ejemplo, los periféricos. Tengo que declararlos. ¿Por qué? Porque necesito un responsable que se haga responsable, valga la redundancia, de esa documentación mientras está en este nivel de archivo intermedio. ¿Ok? Entonces, es importante eh, que la estructura que presentemos en el sistema institucional de archivo esté representado por todas esas fases. ¿Ok? Entonces, no puede quedar una fase en el aire. Alguien tiene que asumir la responsabilidad. Por ejemplo, la gestión de los documentos en mesa de partes tiene que asumirla alguien y generalmente va a serlo ¿quién? Archivo de gestión. La recepción ya tiene que partir desde el archivo de gestión, ¿ok? Porque si no quedan en limbo. Entonces nadie es responsable de la gestión, que generalmente la asume el órgano de administración de archivos, pero que solamente es esa instancia de derivación, esa, ese ese espacio de tiempo entre el documento que llega a la entidad y es derivada a la oficina correspondiente, lo asume el órgano de administración de archivo, pero inmediatamente pasa al archivo de gestión. Que en un entorno electrónico no es así. En un entorno electrónico, debidamente hecho, evidentemente, a través de una mesa de partes virtual, no un correo electrónico, una mesa de partes virtual, pasa automáticamente al archivo de gestión porque pasa directamente a la dependencia, ¿ok? A partir de esos metadatos que están en mesa de partes virtual, que hace que un documento que ingresa del ciudadano, que lo ingresa desde su casa, pasa automáticamente ya, no solamente a la unidad de organización, sino ya con la designación preestablecida de la serie documental a la que corresponde. ¿Ok? Y evidentemente también con todas esas características de accesibilidad, confidencialidad y plazos de retención que hereda de la serie documental a la cual ha ingresado automáticamente cuando ha pasado del computador del administrado a la mesa de partes virtual. ¿Ok? Entonces todo tiene que estar
contemplado en el sistema institucional de archivos sin dejar huecos vacíos, ¿ok? Entonces ahora, según esta norma, tenemos archivos de gestión, no existe oficina sin archivo de gestión, ¿ok? No puede existir una oficina sin archivo de gestión. Quieran o no, hayan declarado o no archivo de gestión, tiene un archivo de gestión, porque toda oficina genera un documento. Con que generes un documento en el cumplimiento de tus funciones, ya hiciste un archivo de gestión. Y el archivo central, que es la que debe ser conformada, fundamentalmente descrita dentro del sistema institucional de archivo, ¿ok? De forma estandarizada. Luego, o sea, son fundamentalmente los dos niveles de archivo que existen per se en una entidad, ¿ok? Pero luego hemos incorporado o redefinido los archivos periféricos, que son técnicos especializados, los archivos desconcentrados y los archivos históricos. Estos tres han sido incorporados en esta norma y los vamos a ver uno a uno, ¿ok? Empecemos con los archivos de gestión, que son los que llamamos alguna vez archivos secretariales, que todavía en algunos lugares les llaman archivo secretarial. A mí me gusta mucho llamarlo archivo secretarial porque a veces eh, algunos asistentes administrativos o secretarias se niegan a hablar de archivos de gestión. ¿En qué sentido? Me dicen, no, yo lo que tengo es un archivo secretarial. Sí, pero un archivo secretarial es un archivo de gestión. Por lo tanto, así tenga la persona 30 años trabajando en la entidad pública y que además tiene la costumbre de trabajar los documentos de la misma manera toda la vida, va a tener que adecuar su forma de trabajo a lo que exige el archivo de gestión contemplado o descrito por el Archivo General de la Nación. Es decir, no existe un archivo secretarial fuera de un archivo de gestión. Y esto es importante tenerlo claro, ¿ok? El archivo de gestión se encuentra ubicado en las unidades de organización, o sea, en las oficinas de la entidad pública y custodia los documentos archivísticos en proceso de tramitación. Por lo tanto, el tratamiento de estos documentos va a ser permanente mientras esté en trámite. Entre otras cosas, por ejemplo, la foliación permanente en la medida que se va conformando o engrosando ese expediente, ¿ok? O que conforme a su periodo de retención son objeto de consulta y uso como parte de la fase activa. Cuando hablamos de periodo de retención, son objeto de consulta y uso como parte de la fase activa, estamos hablando de que luego de haber finalizado su trámite, comienza ese plazo precautelar de conservación que va a estar definido en el PCDA, por ejemplo, en las tablas de retención, como el periodo de archivo de gestión. Entonces, eso significa que el plazo de retención de esa documentación no comienza cuando ingresa el documento a la entidad, sino cuando finaliza el trámite. Entonces, por ejemplo, una serie documental que tenga un plazo de retención de 5 años en el archivo de gestión, no es que cuando el administrado ingresa el documento, cuento los 5 años para transferirlo, no. Cuando el administrado ingresa el documento, comienza un trámite y si el trámite termina al año, únicamente a la finalización del trámite, comienzan a contar los 5 años, ¿ok? Eso es muy importante. Entonces, el último documento es el que va a definir el inicio, entonces, de los plazos de retención, del plazo de retención en archivo de gestión para su posterior transferencia. ¿Ok? ¿Cuáles son las funciones del archivo de gestión? Bueno, todas las funciones de todos los archivos es cumplir con el marco normativo institucional y nacional en materia archivística. Esta es realmente una función que tiene que cumplir toda la entidad. ¿Ok? La segunda función es administrar los documentos. ¿Ok? Es decir, tenerlos, asumir la responsabilidad de esos documentos. Y eso implica tener personal para la gestión de esos documentos, el espacio adecuado, la infraestructura adecuada, los insumos, las carpetas, los folders, todo lo que se necesita, los instrumentos descriptivos, todo tiene que estar dispuesto en cada archivo de gestión
para que se puedan administrar de manera adecuada los documentos. ¿Ok? No es que el archivo central tiene que darle los folders al archivo de gestión, no. Cada una de los propietarios de la documentación tiene que mantener en buen estado esa documentación. ¿Ok? Organizar los documentos es otra función. Es decir, es la oficina la que tiene que organizar esos documentos hasta que, miren en la línea, en la tercera línea siguiente, hasta que transfiera esos documentos al archivo central. Esa organización va a estar constante hasta la finalización del expediente y luego la preparación de esos documentos para su transferencia. No lo hace el archivo central, lo hace el archivo de gestión. Además, conformar las unidades documentales simples o compuestas, miren, compuesta va entre paréntesis expedientes, vigilando su apertura, es decir, la creación del expediente, su trámite, finalización y disposición final. ¿Cuál es la disposición final que le compete al archivo de gestión? La transferencia. No le compete al archivo de gestión la eliminación. ¿Por qué? Porque esa es una de las funciones que vamos a ver en el archivo central. ¿Ok? Otra función, garantizar el acceso al contenido de los documentos. ¿Y cómo lo garantizamos? A través de la descripción. Instrumentos descriptivos. Ya eso lo habíamos visto también anteriormente, bueno, en el de organización fundamentalmente. Cuando nosotros organizamos documentos, empezamos a describir. Necesitamos continuamente describir. Es una actividad transversal a la vida del documento. No solamente hasta la finalización, sino hasta la transferencia, hasta el servicio, hasta la disposición final. Que ya empezó a dar lata esto otra vez. Ok. Controlar el servicio archivístico y el acceso a los documentos archivísticos bajo su custodia. Es decir, llevar un control en el sentido de que tengo este documento, me lo solicitan, lo sirvo, lo presto, lo escaneo, lo alcanzo, y si lo presté, lo recupero, lo describo, ¿ok? Y lo conservo. Es decir, controlar el servicio archivístico. Saber dónde están los documentos que presté, cuándo me lo tienen que devolver, ¿ok? Esto implica el control del servicio archivístico, ¿ok? ¿Por qué? Porque si no llevo ese control y presto un documento y no llevo la trazabilidad y me lo piden en otro momento, ya no voy a poder brindar ese servicio porque no sé dónde está. He extraviado el documento. Entonces, parte de la función es controlar ese servicio. Además, elaborar instrumentos archivísticos, inventarios. Archivo de gestión tiene que hacer inventario para saber dónde tienen los documentos, cómo están conformados, quién lo entregó, ¿ok? Es importante. Por eso la descripción documental, inventario, es transversal al trámite documental, ¿ok? Al trámite durante su fase activa, ¿ok? Del documento. Y otras que establezca la normativa archivística vigente de la AGN. Cualquier otra cosa que se le ocurra a la AGN que saquen una norma, tiene que contemplarse porque seguramente esa norma dirá el archivo de gestión tiene que hacer esto, ¿ok? Entonces hay que estar atentos siempre a las normas para saber nuestro ámbito, ¿ok? De función dentro de la entidad, dentro de este nivel de archivo que es el archivo de gestión. Pero luego viene el archivo periférico. El archivo periférico es un archivo técnico o especializado que custodia los documentos archivísticos transferidos por él o los archivos de gestión, ¿ok? De acuerdo a los periodos de retención establecidos en el sistema institucional de archivo. ¿Qué ocurre? Si se dan cuenta, el archivo periférico debe custodiar los documentos que fueron transferidos por el archivo de gestión. Es decir, que todos los documentos nacen en el archivo de gestión. ¿Ok? Aquí se organizan y se pueden transferir al archivo periférico. Pero miren acá, aquí no habla de organización. En el periférico no se organiza. En el periférico se custodia y organiza, pero no es la organización fundamental que tenemos acá. ¿Ok? Organizar los documentos archivísticos de acuerdo a las series documentales. Aquí ya tenemos las series documentales definidas. No es que yo llevo los documentos al archivo periférico porque me estorban en el espacio y entonces allá que alguien decida cuál es la serie documental. No.
La serie documental fue dada en el archivo de gestión, ¿ok? Aquí yo lo que hago es custodiar y dentro de esa custodia mantengo organizados los documentos, ¿ok? Funciones, de igual modo cumplir con el marco normativo, custodiar aquello que recibí del archivo de gestión. Y miren algo, aquí es importante, miren aquí en el primer párrafo. Archivos, documentos archivos transferidos. ¿Qué significa transferencia? Es el traslado formal, regular, conforme a la norma establecida por el AGN, porque hay una norma de transferencia, para poder transferir entonces al archivo periférico desde el archivo de gestión. Entonces, no es que yo del archivo de gestión traslado la documentación al archivo periférico, no. Yo debo transferir, que es distinto. Es decir, que no es que lo llevo físicamente nada más, sino que este físicamente tiene que ir acompañado de un inventario donde se describa cada uno de los documentos que salen del archivo de gestión y recibe el archivo del periférico, y tiene que ser verificado para que no suceda lo que muchas veces sucede entre archivo de gestión y archivo central, que es que cuando se llevan las cajitas, luego el archivo de gestión pide algo que no llevó, que no trasladó, y le echa la culpa al archivo de gestión, el archivo central, porque tú lo perdiste. Y es que no hubo un inventario que describiese aquello que realmente transferiste. Lo que hiciste fue trasladar, ¿ok? No, tú no me lo trajiste. Y para evitar ese tipo de diatriba, que puede generar muchísimas sanciones, hay que hacer entonces, como lo contempla esta norma, transferencias de los distintos niveles de archivo, ¿ok? Importantísimo. Parte de este periférico, ¿qué tiene que hacer? También mantener la descripción documental, porque al recibir esta transferencia va a seguir alimentando esa descripción documental que va a permitir ese control del servicio archivístico a través de los accesos de los documentos, como vemos en la penúltima línea, antepenúltimo el inciso, va a permitir el control del servicio archivístico y el acceso a los documentos archivísticos bajo su custodia. Para poder controlar ese servicio, debo saber qué tengo como custodia, ¿ok? Y eso lo voy a hacer a través de esos inventarios, ¿ok? Que me van a permitir comprender uno a uno los documentos que me fueron transferidos. Entonces, importante, los roles no son los mismos. Hay particularidades que hemos descrito. Entonces, tres elementos fundamentales que no tiene el archivo periférico, que sí tiene el archivo de gestión: la organización de los documentos desde el inicio del trámite, la conformación de las unidades documentales, porque ya tienen que estar conformadas, y la identificación de la serie documental, porque al llegar como transferencia al archivo periférico, ya eso tiene que estar listo, ¿ok? Entonces, necesitamos alguien responsable en el archivo de gestión, necesitamos alguien responsable en el archivo periférico que dé fe de lo que llegó, ¿ok? Y estos son los dos niveles de archivo que se parecen, ¿ok? Luego tenemos el archivo central, que era de manera primigenia el segundo nivel de archivo que teníamos en la norma del 2019. Ahora entonces se mantiene evidentemente porque es el core, es el corazón de la gestión documental, porque es la que propone todas las normas, que además lo lidera el órgano de administración de archivos. Recordemos que el órgano de administración de archivos tiene varias funciones, pero el especialista en la gestión documental es el archivo central, ¿ok? Los especialistas del archivo central. Archivo central es el que custodia los documentos archivísticos que han sido transferidos por los archivos de gestión y de corresponder, es decir, en el caso de las entidades que tengan periféricos, aquellos transferidos por los archivos periféricos, conservando los documentos archivísticos. Es decir, le corresponde recibir las transferencias y conservar, custodiar esa documentación. Puede ser entonces del archivo de gestión directamente, si no tienes archivo periférico, o del archivo periférico, ¿ok?, al archivo central en caso de tenerlos. Seguramente las entidades, hay muchísimas entidades que tienen archivo periférico, pero no de todas las oficinas. Entonces el archivo central recibirá
de ambos niveles de archivo, dependiendo de la particularidad de cada oficina. ¿Okay? ¿Cuáles son sus funciones? Como todos, cumplir el marco normativo, identificar y proponer series documentales, tiene un marco gerencial o de ente, ¿okay? Rector al interior del sistema institucional. Identificar y proponer series documentales, porque tiene que hacerlo para la elaboración de la valoración. Apoyar en la identificación de las series documentales, es decir, no deja solo a las unidades de organización. Y esto lo confirma la norma de valoración documental, donde dice cómo se elabora una ficha técnica. La unidad de organización propone y el archivo central apoya, ayuda y orienta a la unidad de organización para hacer una valoración correcta. Es decir, siempre el archivo central no es el que impone, sino que propone, sustenta, ¿ok? Y apoya a la unidad de organización. ¿Ok? Entonces, apoya en la identificación de las series documentales. Control de la organización y descripción de los documentos archivísticos recibidos por transferencia. Esto lo llamamos también validación, es decir, una unidad, el archivo central, cuando recibe documentos, debe verificar que aquello que le está entregando la unidad, el nivel de archivo anterior, sea aquello que describe los inventarios. Entonces el archivo central debe tener su inventario aquí a un lado y la cajita de documentos verificando que corresponda. Y si no, solicitar entonces la absolución de las observaciones que se le presenten a el nivel de archivo que está transfiriendo para que corresponda exactamente el producto con el inventario, ¿ok? Es como cuando compramos algo y chequeamos la factura con el producto comprado, exactamente. Si vemos que falta algo, le decimos a la cajera, oye, me falta esto o me cobraste esto. De igual modo, con los inventarios y la documentación hay que verificar que corresponde, ¿ok? Eso es parte de las funciones de las transferencias, ¿ok? Además, el archivo central es quien propone, debido a que ya tiene la documentación en el archivo central y tiene el PCDA o las tablas de retención propuestas, si no tiene un PCDA, debe proponer entonces, de acuerdo a la vigencia o el plazo de retención vencidos, proponer la eliminación de documentos. Esto lo puede hacer, si tiene PCDA, simplemente lo propone con la firma de la oficina, con la firma del órgano de administración de archivos, presenta los expedientes de eliminación al Archivo General de la Nación o, si no tienen PCDA, debe entonces elevar la consulta al Comité Evaluador de Documentos para que le autoricen la presentación de este expediente de eliminación al Archivo General de la Nación. De ahí la relevancia, la importancia del Comité Evaluador de Documentos. Sin eso, si no tenemos PCDA, no podemos eliminar. Y para conformar el PCDA necesitamos la aprobación también del Comité Evaluador de Documentos. Por lo tanto, no existe ninguna gestión relevante en un archivo, en un sistema institucional de archivos sin Comité Evaluador de Documentos. ¿Okay? Además, debe ejecutar las acciones de conservación de los documentos, es decir, todas las medidas establecidas para conservar los documentos de manera adecuada. Y esto también lo vamos a ver en la norma, porque tenemos que también evaluar aquellos requisitos, aquellos elementos, infraestructura y equipamiento que necesitamos para administrar adecuadamente nuestros archivos. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Debemos garantizar el servicio controlado y acceso controlado de los documentos. Esto lo vamos a hacer otra vez, igual que como en los dos niveles de archivo anteriores, con nuestros inventarios. Pero aquí hay algo interesante, en el archivo central es el que puede o es el que debe hacer inventarios, guías o catálogos y registros de transferencia, eliminación, etc. De aquí la relevancia de que estas series documentales, transferencia y eliminación, sean de valor permanente. Creo que eso ya quedó claro en la última clase, sí. ¿Ok? Valor permanente para mantener la trazabilidad también de los documentos ya eliminados. ¿Ok? ¿Qué otra tarea tiene que hacer el archivo central? Supervisar y monitorear los archivos de su respectivo sistema institucional de archivos. ¿Para qué? Para poder ver la situación de nuestros archivos
y entonces presentar medidas de correctivas o de mejora continua a partir del plan anual de trabajo archivístico. ¿Ok? Que además, al corresponder con el POI y estar vinculado directamente al Comité de Evaluador de Documentos con la gente de presupuesto, y yo hago mucho énfasis en lo que más nos preocupa, que son los recursos económicos, es necesario hacer esta supervisión y monitoreo para que estas propuestas en el plan anual que es aprobado por la alta dirección ya tenemos el respaldo económico. Si nos dicen a mediados de año que no, nosotros decimos, mira, esto está propuesto, ustedes lo aceptaron el año pasado, necesito recursos para cumplir. Y te aseguro que de donde sea, moverán cielo y tierra, pero van a conseguir los recursos, porque no podemos quedarle mal a la entidad frente a nuestro órgano rector. ¿Ok? Brindar asesoramiento, charlas, talleres y asistencia técnica obligatorio. Recordemos que el sistema institucional de archivo va a funcionar bien en la medida que nosotros mantengamos esa comunicación constante, permanente con los archivos de gestión. Si nosotros no estamos capacitando permanentemente los archivos de gestión, vamos a tener errores en las transferencias. Eso va a ralentizar los procesos de transferencia y por lo tanto saturación de espacios en los archivos de gestión. Entonces, necesitamos mantener esa comunicación, esa capacitación continua y más sabiendo que nosotros, como tenemos sistemas institucionales tan frágiles, porque tenemos malos sueldos, personal no capacitado, meten a los amigos de la gente y no saben de archivo, necesitamos a esos amigos de la gente que no saben de archivo capacitarlos. Es fundamental. ¿Ok? Entonces, tenemos una altísima rotación en el personal. Muchísimos son contratados como terceros, como locadores de servicios. Entonces, si no hay recursos, los sacan, meten a otro y al final hay que empezar de cero. Mi recomendación, todos los meses hacer charlas. Todos los meses hacer charlas. Para que la gente esté homologado, ¿ok? En su conocimiento, ¿ok? Para que no haya muchísimas dificultades a la hora de, por ejemplo, ir a supervisar y monitorear, no haya grandes falencias dentro de nuestros archivos, ¿ok? Porque después vamos a necesitar más recursos para reparar esos errores. Y otro elemento que tiene el archivo central, que lo ha incorporado esta norma, porque ya venía del Reglamento de Gobierno Digital de la PCM de 2021, administrar el repositorio archivístico digital institucional. Todavía no tenemos esto, porque todavía no hemos conformado ni siquiera el índice digital. Así que todavía el repositorio archivístico digital, como lo exige el Reglamento de Gobierno Digital, creo que ninguna entidad tiene, ¿ok? Ninguna. Pero estamos en vistas de esto. Esto va a ser, es ya un rol que deberíamos cumplir apenas tengamos el repositorio, ¿ok? Ok, y parecido al archivo central, tenemos el archivo desconcentrado, que son los archivos centrales o subcentrales que tenemos en otras locaciones. ¿Cuál es, qué es lo que, qué es? Es aquel nivel de archivo que depende del órgano de administración de archivo, ¿ok? Desconcentrado, que custodia los documentos archivísticos que han sido transferidos por los archivos de gestión y de corresponder los periféricos una vez haya concluido la tramitación. ¿Ok? Esto está ya no en la sede central o cerca de la sede central, sino que está en otra región y que seguramente podría estar reportando es más que a la GN al archivo regional. ¿Ok? ¿Qué tiene que hacer? Lo mismo que hace el archivo central. José, te paso de una vez, ¿te parece? Te paso de una vez el enlace, ¿te parece? Y se los paso de una vez a todos, ¿ok? Perdona, José, ya te lo paso. A ver, a ver. Para que lo llenes tú, para evitar... ok, a ver acá. A ver, acá. Ok, y acá. Ahí está, José. Si puedes enviar, llenarlo, porfa, te lo agradezco.
De todos modos, bueno, queda la grabación. Bueno, los primeros 5 minutos no los grabé, pero queda la grabación. Mm, No te preocupes, José. Sí, porfa, si lo puedes llenar así ya llegando a tu casa, te lo agradezco. Ok. Y el archivo desconcentrado entonces hace las mismas funciones, ¿ok? Propone series documentales porque recordemos que está cumpliendo funciones, subfunciones del archivo central, ¿ok? Identifica, propone series documentales que conforme al PCD hayan cumplido su periodo de retención, ¿ok? Y deban ser transferidos al AGN o al archivo regional. Es decir, hace las mismas funciones a la hora de transferir, ¿ok? De igual modo, para la eliminación, hace las mismas funciones que el archivo central para la eliminación. Apoya la identificación de series documentales porque seguramente la casuística de un archivo desconcentrado o una entidad, una unidad de organización que están en otro lugar distinto a la sede central tendrá su particularidad, ¿ok? Efectúa acciones de control en la organización y descripción de los documentos, es decir, valida que lo que ha recibido por transferencia es lo que indican los inventarios, recibe esas transferencias de los archivos de gestión y de los archivos periféricos, luego del vencimiento de los plazos de retención, de igual modo conserva los documentos y además los sirve y para servirlos adecuadamente necesita entonces también elaborar instrumentos archivísticos. Si se dan cuenta, está muy similar al archivo central. Supervisa y monitorea los archivos de su respectivo sistema institucional de archivo al que corresponda y brinda asesoramiento, ¿ok? Claro, evidentemente también puede apoyarse con el archivo central con respecto a las capacitaciones, pero también lo puede hacer de manera particular. Las diferencias entre el archivo central y el archivo desconcentrado, el tema de la identificación y proponer las series documentales para el PCDA, ¿ok? Y la administración del repositorio digital institucional. El periférico, el desconcentrado, perdón, no puede hacer esto. ¿Por qué? Porque el que controla el repositorio archivístico digital institucional es el archivo central por norma del PC, del reglamento de gobierno digital, ¿ok? Ciertamente necesitas una sola cabeza en ese sentido, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, de algún modo tenemos dos elementos fundamentales básicos que son gestión y central, y luego particulares tenemos los periféricos y los desconcentrados que responden a las funciones de los primeros dos, ¿ok? Y luego tenemos el histórico, que custodia los documentos archivísticos que son transferidos por el archivo central o archivo desconcentrado. Pero hay una particularidad. Seguramente todos nuestros archivos centrales tienen documentos de valor permanente, pero no necesariamente son archivos históricos. ¿Por qué? Porque para poder reconocerlo como patrimonio cultural de la nación, tenemos patrimonio documental, todo, hasta el documento que ingresó hoy a su entidad es patrimonio documental de la nación, pero no patrimonio cultural, porque para que sea reconocido como patrimonio cultural, tiene que haber recibido una evaluación que diga que realmente ese documento tiene valor cultural para el país, ¿ok? Entonces, tiene que haber una presunción legal, tiene que haber además un documento que lo declare patrimonio cultural para que comience a conformar un archivo histórico, ¿ok? ¿Qué dice cuáles son las funciones del archivo histórico? Cumplir el marco normativo, como los otros 4 niveles de archivo, recibir las transferencias del archivo central y archivo desconcentrado, previo informe. Es decir, sí, yo tengo el archivo central de la documentación, pero este te lo voy a recibir porque hay un informe que dice que esta documentación es de valor permanente, pero que además, como dice además la 19414 sobre los 30 años, por eso es de valor permanente, sean declarados, es decir, se presuman, porque hay que evaluarlos, o hayan sido declarados patrimonio cultural. Entonces, ¿qué ocurre si lo presumo?
Yo como archivo histórico tengo que comenzar todos los trámites con el Archivo General de la Nación para que intervenga de modo que pueda ser declarado entonces Patrimonio Cultural de la Nación, como dice en este punto acá. Realizar las propuestas de documentos archivísticos y series documentales para su declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación. Es decir, puede que todavía no esté declarado, pero si se estima, si se presume que puede ser, yo lo acepto y empiezo yo como archivo histórico a tramitar este procedimiento, ¿ok? Ya cuando tenga la declaratoria ya tengo la certeza, pero es todo un proceso que no lo puede hacer el archivo de gestión, archivo central. El archivo central tiene mucho trabajo, el archivo histórico tiene que centrarse sobre esto, ¿ok? De igual modo, tiene que hacer todas las acciones relacionadas a la conservación y preservación de los documentos. Recordemos, conservación, hablamos de conservación cuando estamos refiriéndonos al papel y hablamos de preservación cuando estamos hablando con respecto a los documentos electrónicos, ¿ok? Identificar, registrar, proteger, conservar, servir, difundir, poner en valor todos esos documentos porque se considera que pueden ser patrimonio cultural o ya son. Por lo tanto, hay que ponerlos en valor. Hay que protegerlos, hay que promoverlos, hay que difundirlos, porque para eso son los documentos históricos, para la difusión, ¿ok? Por un tema de memoria, ¿ok? Realizar la propuesta de inclusión de documentos archivísticos al registro de la memoria del mundo, esa es otra cosa. Presumimos un documento que es histórico, que podría ser patrimonio cultural. Lo tramitamos y logramos declararlo patrimonio cultural, pero luego tenemos que llevarlo a la UNESCO y decir, esto realmente necesito que esté dentro del registro de la memoria del mundo. Entonces son 3 estadios que tiene que cumplir el archivo histórico, ¿ok? Y las demás funciones que establezca la normativa archivística. Seguramente, dentro de estas nuevas funciones que puedan considerarse, porque quiero ver un momentito participantes. Okay. Estas normas que puedan considerarse, estará seguramente en un futuro la incorporación a un repositorio digital histórico que tendría que crearse para que esté en consulta permanente a nivel nacional y a lo mejor hasta a nivel mundial. Posiblemente podría estar, yo lo incorporaría. ¿Okay? Entonces, veamos aquí los modelos que presenta esta norma, ¿ok? Tenemos el modelo A, que es el clásico, el que contemplaba la norma del 2019 cuando sacó el archivo intermedio, el archivo periférico, ¿ok? Que son archivos de gestión y pasan las diferentes unidades de organización, pasan de los archivos de gestión al archivo central. El modelo B es el local. Tenemos un archivo de gestión y por las características particulares de esa serie documental, de alguna serie documental en particular, genera un archivo periférico que debe transferir la documentación de un nivel de archivo al otro y posteriormente del periférico pasa al central. ¿Ok? Muchísimas entidades pero tienen esta figura y tenemos ya el modelo C, que es más complejo. Del archivo de gestión pasa al periférico, ¿ok? Y posteriormente al desconcentrado, ¿ok? Recordemos que Fuge cumple las mismas funciones, pero no tiene el repositorio digital institucional porque eso lo debe generar el archivo central que debe tener la entidad, ¿ok? Que seguramente estará en la sede principal o cercano o en la misma ciudad de la sede principal, ¿ok? Estos son los 3 niveles de archivo, los 13 modelos de archivo que presenta esta norma, ¿ok? Evidentemente, cuando los documentos comienzan a reposar en el desconcentrado, se vinculará directamente al archivo regional del lugar donde esté el archivo desconcentrado, ¿ok? En el caso de Lima, entonces lo hará directamente con el archivo general de la nación, ¿ok? Alexander, te escucho. Buenas noches, profesora. Buenas noches con todos. Profesora, ¿hay alguna forma en el que un archivo desconcentrado tenga que remitir su PCDA no al Archivo General de la Nación, sino al Archivo Central?
porque curiosamente en la institución en la que yo trabajo, eh, por ejemplo, el archivo central de mi entidad, que es el Ministerio Público, ha recibido los PCDAs de los distritos fiscales, eh, bueno, de Lima, que son 4, entonces, y de otros distritos fiscales del Perú. Entonces yo, si bien es cierto, por el correo institucional nos envían a todos los servidores, entonces yo solicito Archivo Central si lo puede compartir esa información, pero me dicen que está todavía en un proceso de revisión. Entonces, pero se supone que esos PCDAs también se van al Archivo General de la Nación y son publicados, ¿no? Perdón, esos patas. Entonces, me parecía raro que un archivo desconcentrado se remita a un archivo central si ya hay un Archivo General de la Nación. Mira, los archivos desconcentrados recuerda que remiten al gobierno, al archivo regional, ¿ok? Pero estamos hablando de PSDA o estamos hablando de PATA, De pata, perdón, de pata. de PATA. Ok, ¿qué ocurre? Si tú tienes una entidad, tú tienes tu sede central en Lima, va a remitirlo a la AGN. Pero si tú lo tienes en provincia, lo vas a remitir al gobierno regional, al archivo regional. ¿Ok? Lo que sí importa, creo que lo que hablamos el lunes, es que tengamos casados los patas, porque somos una sola entidad. ¿Ok? Somos una sola entidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo necesito, creo que eres tú el que tiene el caso de los legados de personal, ¿verdad? Sí, sí, exacto. Claro. Por ejemplo, tú estás recibiendo legados de personal de un archivo desconcentrado. No sé si lo tienen declarado así como archivo desconcentrado. No creo, ¿no? ¿O sí? Eh, en el pata del archivo central se lo consideran a los distritos fiscales como que tienen archivo de gestión, que tienen archivo periférico, que tienen archivo desconcentrado, que tienen archivo histórico incluso, lo consideran en su pata del archivo central. Sin embargo, en la práctica, pues yo recibo legajos de un distrito fiscal en cualquier momento. Entonces yo lo que quería ver es si ya tienen un pata esos distritos fiscales, yo quería revisar su cronograma de transferencias para poder ver en el caso de la serie de comité de legajos cómo ellos habían determinado para poder así yo argumentar ante mi gerencia que no se está realmente cumpliendo con esas transferencias y bueno, ¿no? Poder tener armas para poder, digamos, argumentar ese tipo de hechos. Pero me dicen que está en revisión y que todavía no hay, no se puede no se puede dar esa información. Tendría que enviar un documento en todo caso para que tenga información. Mira, yo creo que es importante. ¿Tú eres el coordinador del archivo central? No, no, no. Yo soy el encargado del archivo de gestión de legajos de personal. Ok. Eh, de, bueno, que el Ministerio Público tiene 9 unidades ejecutoras, Ujú. pero la unidad ejecutora en la que yo estoy centraliza la mayor parte de todos los distritos fiscales. Entonces son más de 25 distritos fiscales que me transfieren legajos de personal, digamos de Ucayali, de Puno, en el caso de Lima, Distrito Fiscal Lima Este, Lima Sur, de Ancash, etcétera. Entonces me pareció muy raro que yo que entré hace 6 meses, lo primero que quise ver es por si hay un cronograma de transferencias, Tiene ¿no? que haberlo. Tiene que Mm, haberlo. claro, entonces por eso estoy pidiendo esos patas que recién tengo entendido han enviado al Pero archivo el central. tema es no es que el pata está en revisión. O sea, tú no puedes tener un pata en revisión. Es decir, tú tienes que, o sea, el pata hay que presentarlo todos los años, definitivamente. Y ese pata de este año que está corriendo fue presentado el año pasado a más tardar el 15 de diciembre. Es decir, ya está. Es más, tú podrías buscarlo en la página go.pe de tu entidad, de cada uno de los órganos, de cada una de las dependencias que están en los distintos lugares, tendría que estar aprobado por algo. Tiene que haber un dispositivo legal que lo haya aprobado. ¿Por qué? Porque así lo exige la norma. Si tú te vas a la norma del Plan Anual de Trabajo Archivístico, te vas a encontrar con que y deberá ser aprobado por la alta dirección y oficiado al Archivo General de la Nación. ¿Ok?
No sé si el Archivo General de la Nación está, porque recuerdo que hace 3 años, 2 años, actualizaba todos los PATA e indicaba, los cargaba en su página. No sé si están actualizados ahorita. Pero de todos modos, tiene que estar publicado. Busca en el buscador de go.pe, PATA, y el nombre de la dependencia que quieras buscar, y tiene que estar. Y te haces tu cuadro de transferencias para ver a quién corresponde que de cada mes, ¿no? Pero no es que puedes, o sea, puede que estén revisándolo, pero ya está aprobado. Y si esas dependencias, esos archivos desconcentrados no cumplen con ese cronograma, en el ITEA de enero que tiene que presentar el año que viene, van a tener que decir por qué no pudieron transferir. ¿Me explico? Pero eso está. Lo que hay es que buscarlo, ¿ok? Habla, si es posible, con el coordinador del archivo central, porque él es el que te puede ayudar a entender, porque todas esas normas tienen que estar documentadas, o sea, tienen que estar de algún modo centralizadas, porque es lo que va a permitir realmente al archivo central entender cómo está la realidad archivística de toda la entidad, porque ese control lo tiene que llevar de algún modo el órgano de administración de archivos de la entidad. ¿Ok? Pero eso existe, así que habría que buscarlo nada más. Pero no te desanimes, no te desanimes. Es investigando nada más. A lo mejor ni siquiera ellos saben que tienen el PAT aprobado ya. ¿Ok? Ok, entonces, quiero ver, ok, sobre los distintos niveles de archivo, ok, ya habíamos visto el tema del archivo de gestión. Quiero que veamos, eh, a ver, cuáles son las responsabilidades. El titular de la unidad de organización del archivo de gestión, porque a veces nos desentendemos de la responsabilidad, ¿ok? A veces no le hacemos mucho caso a la función del archivo de gestión y creemos que el archivo central es el que tiene que asumirlo todo, pero el titular de la oficina, ¿ok? Es el responsable de gestionar la capacitación del responsable y del personal de archivo de gestión. Es decir, que la autoridad directa de una unidad de organización es el que debe preocuparse porque su personal sepa gestionar sus documentos. ¿Okay? Que el archivo central también se preocupe, pero entonces el archivo central, por ejemplo, convocará una capacitación a todos los servidores vinculados a la gestión documental en las unidades de organización. ¿Dirigido a quién? Al titular de la unidad de organización, para que el titular de la organización, de la unidad de organización, ordene a su personal: usted deberá asistir, o todos ustedes deberán asistir a las capacitaciones que organiza el archivo central. ¿Ok? Entonces, es el responsable. Ustedes necesitan hablar o una modificación en los procesos que están realizando dentro del archivo de gestión. ¿A quién se lo comunica? Al titular de la unidad de organización, que es el responsable. ¿Ok? Y además debe gestionar los recursos, es decir, lo que decíamos previamente, no es que el archivo central le entrega las cosas al archivo de gestión para que gestione los documentos, no. El titular es el que tiene que comprar los folders, las carpetas anilladas, la estantería, contratar personal para la organización de los documentos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Esa es la responsabilidad del titular de la organización, de la unidad de organización. Dirección, sea dirección general, dirección de línea, sea coordinación o área, es el titular el responsable, ¿ok? El que tiene que tramitar los recursos, sean materiales o de personal, ¿ok? ¿Con quién? Con abastecimiento. El archivo periférico, ¿ok? Ya sabemos, un archivo técnico especializado debe de algún modo transferir, ¿ok? De la documentación que tiene y recibir desde el archivo de gestión su documentación de acuerdo a los periodos de retención, ¿ok? Y evidentemente no se maneja solo, tiene que siempre estar en coordinación porque él es el intermedio entre el archivo de gestión y el archivo central, ¿ok?
Ok. La conformación de un archivo periférico debe ser justificada, ¿ok? Porque las funciones son complejas. Es el caso tuyo, por ejemplo, que la delicadeza, la información sensible que tienen los legados de personal ha hecho que haya una transferencia continua, ¿ok? A tu sede por las funciones complejas o lo que representa esa serie documental, ¿ok? La especialización en este sentido del contenido de los documentos, la confidencialidad en este caso, del tratamiento del soporte, por ejemplo, en el caso de historias clínicas que tengan exámenes médicos, el tratamiento del soporte sobre el cual están esos documentos, por ejemplo, láminas de placas o, o también muestras médicas, de acuerdo a la particularidad del soporte, deberá tener un tratamiento especial. Por lo tanto, seguramente tendría que irse a otro espacio que mantenga el tema de humedad, temperatura, iluminación, ¿ok? Condiciones especiales, ¿ok? La demanda recurrente de los documentos archivísticos y el volumen de almacenamiento que requiere. Hay demasiado volumen, necesito tener un espacio aparte, entonces tiene que haber un tema de un archivo periférico porque no entra, no cabe dentro de la oficina, ¿ok? Pero tiene que estar justificado, no es porque la oficina se ve fea, no, tiene que haber una razón. Pero no por eso significa que se abandone. Recordemos lo que vimos hace como una hora. Todas las oficinas, todos los archivos deben tener un responsable. No es que tenga un periférico, un cuartito aparte o una casa completa aparte y lo cierro porque llevo los documentos, lo cierro. No, adentro tengo que tener personal trabajando esa documentación, ¿ok? A ver, si no, genera lo que vi, lo que no sé si ustedes asistieron al último webinar, al último conversatorio sobre los fondos acumulados, que son los documentos que se quedan abandonados porque nadie los trabaja, porque con la excusa de que no caben en un espacio, pero tampoco tenemos recursos, quedan abandonados y al final se pierden, ¿ok? No se trata debidamente. El archivo central depende del órgano de administración de archivos, custodia los documentos recibidos por transferencia, ¿ok? Y considera la fase semiactiva e inactiva del ciclo vital del documento, ¿ok? El titular del órgano de administración de archivos de algún modo es el propietario, ¿ok? De todo el sistema institucional y en particular del archivo central, debe asignar o encargar mediante acto de administración al responsable, al igual que como vimos previamente, todos los archivos deben tener designado a alguien, encargado a alguien, ¿ok? Preferiblemente con un dispositivo que permanezca en el tiempo, ¿ok? Y generalmente cuando designas, esa designación se va al legajo de personal, ¿ok? Gestionar la capacitación del responsable, ¿ok? Es decir, siempre tiene que estar en permanente capacitación el archivo central, no solamente capacitar, sino recibir capacitación y gestionar y dotar de recursos al archivo central. Es lo mismo que el archivo de gestión, ¿ok? Solamente que aquí estamos hablando de más dinero porque estamos involucrando todas las actividades que vamos a contemplar, no solamente en el plan anual, sino en el plan operativo institucional, en el POI, y que además va a ser aprobado por alta dirección, ¿ok? Recordemos que eso lo hace presupuesto, planeamiento y presupuesto, y lo firma a la alta dirección. Es decir, es un compromiso de apoyo al archivo central. Siempre nos van a negar los recursos, pero ya con el PATA, con el Plan Anual de Trabajo Archivístico, presentado al Archivo General de la Nación, difícilmente podrían negarnos recursos a menos que queramos quedar mal ante nuestro órgano rector. ¿Okay? Ok, luego el archivo desconcentrado, igualmente, si se dan cuenta, asignar o encargar mediante acto administrativo interna el responsable del archivo, porque tenemos que asignarle responsabilidades, gestionar su capacitación, que va a ser distinta, ¿ok? A la del archivo central, y gestionar y dotar recursos, igualmente, es la misma estructura, ¿ok? El histórico, de igual modo, ¿ok? Debe estar sustentada la creación del archivo histórico, es decir, contar con documentos de valor permanente que se estime vayan a ser patrimonio cultural de la nación. Ya no solamente patrimonio documental, sino también patrimonio cultural de la nación.
¿ok? Y aquí entramos a ver el tema de cuáles son aquellas actividades que el órgano de administración de archivos debe reportar, ¿ok? A el Archivo General de la Nación a través de, fundamentalmente, el Plan Anual de Trabajo Archivístico, que, les repito, tiene que estar sustentado por el Plan Operativo Institucional, como además lo dice la norma. No sé si se los puse en algún lado, pero en efecto la misma norma lo indica. Debe ser correlacional en la norma interna nuestra del Archivo Central o del órgano de administración de archivos, así como el Plan Operativo Institucional, porque es el que tiene el fundamento de recursos económicos para realizar. Quiero, antes de continuar este tema, quiero mostrarles un momento la plataforma, nuestro Classroom, porque quiero que lo empiecen a ver, ¿ok? Porque ya nos quedan 13 minutos, pero por si acaso, quiero compartirles un momento. Ver, vamos a compartirla. Acá estamos. Mm, ok. No. Por favor, confírmenme que se está viendo la pantalla del curso de administración de archivos. Sí, perfecto. Ok. En ¿qué he subido para que puedan verlo? Tenemos una serie de documentos que nos va a ayudar en cada uno de estos elementos que se consideran para la administración de archivos, como son la capacitación, la administración de los recursos, la infraestructura, o sea, el edificio, ¿ok? Y las condiciones que ésta debe tener, ¿ok? Sobre factibilidad, cumplimientos, procedimientos a seguir, el edificio en sí, requerimientos de infraestructura. Hay una serie de estudios, papers, libros, ¿ok? Que les estoy compartiendo para que puedan verificar, así como para la tarea final tenemos, vamos a elaborar, ¿ok? Una propuesta de, ok, de modelo de gestión documental, ¿ok? De orientaciones de cómo estamos presentando el modelo de gestión documental, o también sobre el programa de gestión documental, ¿ok? ¿Ok? Aquí, por ejemplo, tenemos algo peruano, ¿ok? Que es la política de gestión documental muy sencilla, pero también les estoy presentando la política de gestión documental de una universidad en Colombia, me gustó muchísimo, ¿ok? Para que en nuestra tarea final, vamos a tener un examen, pero también vamos a tener una tarea final donde desde nuestra realidad archivística de nuestro sistema institucional de archivos, vamos a hacer una propuesta, ¿ok? De una política de gestión documental. Esta es una orientación, pero en la quinta clase les voy a dar algunos elementos que podríamos incorporar para dejar más clara no solamente el tema de la gestión en soporte de papel, sino en vistas a aquellos activos de información que vamos a gestionar o que seguramente ya estamos gestionando en un entorno electrónico, pero que debemos considerarlo dentro de la política para que no se queden fuera de la gestión, es decir, para que no queden inútiles a la hora de querer acceder a ellos y no tener su disponibilidad. O sea, que podamos seguramente reportar todos aquellos documentos que podríamos recibir para garantizar que la entidad responda a las necesidades de consulta de esos documentos. Por ejemplo, si queremos, si dentro de algún expediente o alguna serie documental tenemos que gestionar videos, poder incorporar esos formatos de video dentro de nuestra política de gestión documental de modo que la entidad garantice que esos formatos de video puedan ser abiertos durante un periodo de retención, unos plazos definidos que podamos asegurar
que esos documentos puedan ser abiertos. Si no, tenemos que establecer también la modificación del formato de modo que esos documentos puedan seguir siendo abiertos. Por ejemplo, nosotros tenemos MP4s, pero imagínense que el formato MP4 empiece a ser obsoleto. Tenemos que entonces comenzar un proceso de adaptación o de transformación a otro formato que permanezca mayor tiempo en el mercado, de modo que esos documentos puedan ser consultados. No es que cuando MP4 muera, ya nuestros documentos no puedan ser consultados. Bueno, ese tipo de elementos, ese tipo de consideraciones debemos incluirlo dentro de nuestra política de gestión documental. Y entonces eso es lo que vamos a proponer de manera muy sencilla, pero como tarea al final de este curso. ¿Okay? Entonces, pueden entonces ya incorporar, revisar el material que estamos cargando, ¿ok? Así como las normas básicas que estamos utilizando para este curso, ¿ok? De igual modo, la clase 1 que la tuvimos como presentación, hoy les estaré cargando la clase 2, ¿ok? Si no hay dudas con esto, entonces volvemos otra vez a nuestra pantalla. ¿Ok? ¿Hay alguna duda al respecto? Creo que no. A ver, ok, perfecto. Ok, aquí vamos a empezar entonces a ver, sí, con los minutitos que nos quedan, como un preámbulo de lo que vamos a hacer, porque esta hoja del Plan Anual de Trabajo Archivístico enmarca o engloba realmente todas las actividades que tenemos que considerar para administrar archivos. Es otra norma, pero es fundamental, porque considera todos esos elementos que la misma norma de administración de archivos establece, ¿ok? Que son los recursos, veamos un momentito, quiero mostrárselos otra vez. A ver acá. A ver. Estos elementos, los componentes, roles, recursos y articulación del sistema institucional de archivos, ya te lo envío, menina. Perfecto. Ahí está. Ahí está, Alexander. Ok. Estos elementos los vamos a ver vinculados directamente a nuestra ficha, ¿ok? A nuestra, ahí está, a nuestro programa, la programación de actividades que contempla el Plan Anual de Trabajo Archivístico, ¿ok? Y vamos a ir viendo si es posible casuística en la próxima clase, uno a uno, porque para que nos ayudemos un poco también a tomar nota de aquellas cosas que debemos considerar para siempre poder responder de manera adecuada a lo que nosotros propongamos o prometamos, porque al final es una promesa, lo que nosotros incorporamos en el Plan Anual de Trabajo Archivístico, ¿ok? Entonces, hay elementos, hay actividades que seguramente ya tenemos listas, pero hay actividades que siempre hay que actualizar, ¿ok? Por ejemplo, la conformación del órgano de administración de archivos. ¿Cómo conformamos el órgano de administración de archivos? A partir del desarrollo o la aprobación del sistema institucional de archivos. ¿Qué es el órgano de administración de archivos? Aquel órgano que rige el sistema institucional. Y esto se hace directamente con la aprobación del sistema institucional de archivos, que ya sabemos que ese documento es ese documento donde describimos cómo están conformados, cuáles son los niveles de archivo, los roles, las funciones, el alcance de cada uno de estos sistemas, de cada uno de los niveles de archivo de nuestro sistema. ¿Ok? Esa es la conformación. Generalmente se hace una vez. ¿Ok? A menos que haya que actualizar de algún modo el órgano de administración de archivos y ya no sería la conformación. ¿Ok? Entonces, si ya tenemos la conformación,
lo que hacemos en el ITEA es reportar que la prioridad 1 de la actividad, si se dan cuenta, es la primera prioridad. ¿Por qué? Porque sin eso no existe lo demás. Sin eso no existe archivo. No podemos reconocer archivo y por lo tanto tampoco vamos a contar con recursos ni con archivistas porque no hay nada que le dé sentido a que tengamos archivistas si no hay archivo. ¿Ok? Entonces, cuando reportamos en el ITEA, generalmente ponemos que, bueno, la conformación se realizó en el año 2015 con la resolución ministerial, la resolución municipal número tal, ¿ok? Que conforma el sistema institucional de archivos. Y ahí queda. ¿Ok? Se hace una vez. La segunda prioridad es la conservación de documentos. Pero si se dan cuenta, el campo siguiente a la de actividad es unidad de medida. Es decir, nosotros tenemos que describir para este año, para el año de ese plan anual de trabajo archivístico, cuáles van a ser nuestros productos o el volumen de producto de conservación de documentos en nuestro sistema, en nuestro archivo central fundamentalmente, o en nuestro órgano de administración de archivos, ¿ok? Que no podemos incluir a los archivos de gestión porque cada archivo de gestión va a tener también su microplan anual de trabajo archivístico que va a ser generado ¿por quién? Por el responsable del archivo de gestión. Evidentemente no va a ser aprobado por alta dirección, pero sí el responsable del archivo le va a presentar al jefe de su unidad de organización, mire, director, este va a ser el plan de este año porque tengo tantos expedientes de los cuales tengo que terminar de organizarlos, cerrarlos, finalizarlos, verificar, foliarlos, prepararlos para la transferencia. Es decir, todas las actividades que el archivo de gestión va a realizar ese año, va a hacerlo en un tipo de instrumento muy similar a este, para primero que se sirva de guía de trabajo, porque es un plan anual de trabajo, pero también para alcanzárselo a su director, a su jefe inmediato, quien le va a aprobar o no, y por lo tanto también le va a dar los recursos luego de haber aprobado estas actividades. Pero es importante que las actividades que se propongan o que se prometan sean factibles. Y entonces creo que ya en la clase próxima lo que me interesa es que nos centremos sobre cómo realmente definir la unidad de medida de modo que lo que prometamos lo podamos cumplir sin tener que quedarnos nosotros archivistas hasta medianoche, 6 días a la semana, para poder cumplir lo que prometimos. Entonces vamos a hacer una evaluación muy objetiva de lo que vamos a hacer en cada uno de nuestros procesos y procedimientos archivísticos, cuántas horas hombre vamos a necesitar para cada proceso para poder realmente sacar la cuenta de si podemos hacerlo y si nosotros no podemos hacerlo, cuánto personal vamos a necesitar para realizar, para cumplir las metas. ¿Ok? Díganme algo ya para finalizar. ¿Alguno de ustedes, cuando ha planificado actividades, se ha sobrepasado en estas actividades? Es decir, se ha visto ahogado por la actividad porque no supieron calcular el tiempo que les iba a llevar realizar estas actividades? Pregunta muy sencilla para finalizar. Si alguien me puede responder, se lo agradecería. ¿Alguien se ha visto sobrepasado de sus tareas porque se comprometieron a hacer algo y después se dieron cuenta que era más de lo que pensaban? Personalmente no, profesora, yo no he hecho algo así, pero sí en la experiencia que he tenido en varios archivos, de varias entidades públicas, observo que casi siempre a mitad de año o en una parte del año siempre se contrata personal tercero, en el cual se le coloca unas metas realmente inalcanzables, ¿no? Entonces, de hecho, yo ahorita he solicitado personal y me han aprobado dos, pero justo vi los términos de referencia y vi que le colocaban cosas que en realidad pues no lo va a poder hacer en realidad, pero sí veo que es una política muy cotidiana dentro de las gerencias para organizar su documentación y puedan cumplir su transferencia, que a veces no lo llegan a hacer del todo bien, ¿no? Lo he visto en varias entidades públicas en realidad. Sí, mira,
Eso para mí es fundamental. Por eso yo quiero hacer mucho énfasis en esto, porque, bueno, cada vez que llego a un lugar doy la batalla, porque los metros lineales tienen que ser bien considerados, este, calculados, y yo hasta lo calculo con videos. O sea, yo hago las cosas, yo hago los procesos, me grabo y veo el tiempo. Y si hay alguna excusa que no quieren, miro el video y yo soy rápido. Es decir, es importante, esto les va a dar muchísimo aire, porque no todas las entidades lo han hecho, no todos los gestores documentales lo han hecho, y a veces para cumplir metas hacemos las cosas mal. Y eso no va a coadyuvar a uno de los objetivos fundamentales de la archivística, que es poder ubicar de manera adecuada los documentos y servirlos, como lo vimos 4 o 5 veces en cada una de estas condiciones, acá, ¿ok? Con servicio y acceso controlado de los documentos a través de una adecuada descripción documental, acá. Ok, aquí, servicio y acceso controlado a los documentos. Difícilmente bueno, con instrumentos archivísticos como inventario, difícilmente vamos a tener una documentación debidamente organizada si tenemos que hacer a la carrera todo para poder presentar un informe que va a ser realmente al final falso, para poder recibir el pago. Entonces, esas injusticias para mí se resuelven es objetivando realmente las unidades de medida de acuerdo a cada proceso. Cada proceso tiene una unidad de medida distinta. Y eso lo vamos a ver, si Dios quiere, el miércoles que viene. Bueno, y jóvenes, los dejo hasta acá. Llenen, por favor, ya tienen ahí el formulario de asistencia. Y nos vemos, si Dios quiere, el miércoles para aquellos que están en el curso de administración. El lunes nos vemos en el curso de organización, y el martes tenemos un webinar, ¿ok? A las 7 de la noche. Les recomiendo que asistan, si pueden, inscríbanse para que puedan entrar porque es por Zoom. Cualquier cosa lo piden por el chat, por el chat no de acá, sino eh, por el de WhatsApp, porque es importante, va a ser interesante el webinar de la semana que viene, ¿ok? Alexander, te escucho. Profesora, disculpe, una última pregunta. En el caso de los expedientes híbridos, las transferencias documentales, ya cuando han cumplido su periodo de retención, sé que no tiene que ver ahorita exactamente con la clase, Ujú, pero en este caso solamente se me ocurren dos cosas. O digitalizar con valor legal todos los documentos en soporte de papel y unificarlos con los documentos soporte electrónico que tienen firma digital, ujú. eh, o porque iría en contra de la ley imprimir los documentos con firma digital para anexarlo, que no tiene ningún sentido en realidad. ¿Eso Sí. es lo correcto que se debería hacer para poder hacer una transferencia de documentos híbridos? No, no necesariamente, porque estás haciendo un costo excesivo innecesario. Primero, sí puedes hacer una impresión de un documento con firma digital, pero no para que te confíes en ese papel, sino para que la persona tenga la hojita y vaya al verificador, al CBD, al Código de Verificación de Documentos, y verifique que realmente es un documento original. ¿Ok? O sea, que se mantiene íntegro. ¿Ok? O sea, te sirve solamente para tener el código y la página web donde vas a darle clic para verificar ese código. Para eso sí te sirve, una hojita, pero no para conformar el expediente. ¿Ok? Porque el expediente va a tener, híbrido es cuando tienes los dos soportes y vas a entregar el electrónico en soporte electrónico. ¿Ok? Evidentemente no puedes autenticar esa hoja impresa, perdón. No puedes autenticarlo, porque ya tiene valor legal en el entorno electrónico. Eh, y digitalizarlo con valor legal es muy costoso. Entonces lo que tienes que hacer es una referencia cruzada a la hora de elaborar el índice digital, indicar que el original, porque el índice digital, eso, mira, el martes que viene vas a ver lo que es un índice digital. Y vas a tener la identificación de cuál es documento digitalizado
cuál es documento electrónico, y en ese mismo índice ya vas a saber dónde puedes buscar el documento en soporte papel para autenticarlo y cuáles vas a buscar en el repositorio digital institucional o en el sistema de trámite documentario cuando esté en trámite o en el plazo precautelar del archivo de gestión para poder descargarlo y enviarlo por correo. ¿Ok? Sí puedes digitalizarlo con valor legal, pero es muy costoso. Es muy costoso. Pero también puedes ponerle en la política de gestión documental, dar confianza a esos documentos que entraron por mesa de partes virtual directamente al sistema, donde los sistemas de auditoría o los logs de auditoría del sistema garanticen que desde la máquina del administrado llegó directamente al sistema. Por lo tanto, no fue manipulado. Y eso lo logras tú a través del esquema de metadatos que te garantice, casado con con seguridad de la información, que nadie pudo haber tocado esa documentación para modificarla. Pero eso lo tienes que contemplar dentro de la política de gestión documental, que es uno de los instrumentos que vamos a ver en este curso. ¿Ok? Yo sé que es un poquito enredado, pero repitiéndolo nos entra. Me interesa tu pregunta porque me parece que estás bien empapado en el tema, estás bien interesado. Así que otra vez, te reitero, el martes vamos a ver ese tema, ¿ok? Es importante, porque es el tema de la gestión de documentos electrónicos y digitales, y vamos a ver las diferencias de ambos, ¿ok? Bueno, jóvenes, entonces los dejo hasta acá, váyanse a cenar o a su casa o a descansar, y nos vemos si Dios quiere, algunos el lunes, ojalá que todos el martes, y algunos el miércoles, ¿ok? Y todos ustedes el miércoles. Hasta luego, jóvenes, descansen.